A continuación, Conociendo al Espíritu Santo, con los pastores William Magaña Pablo le llamó ignorantes a la iglesia y de Randall Chávez. conocer al Espíritu Santo. Entonces es necesario que yo pare. Donde tu conocimiento y sabiduría llevarán tu vida a otro nivel. Conociendo al Espíritu Santo. Proverbios 22, versículo 9 dice: el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. ¿Esa es qué versión, por favor? Esta es Reina Valera. ¿Reina Valera cuál? 1960. Ok, y yo estoy leyendo una versión que dice, solo que no me sale la versión, pero bueno, voy a leerla, que dice: el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al menesteroso. Sí, es lo mismo. Menesteroso es el indigente, el menesteroso es el que ya está en la calle, el que ya dura con la ropa un mes inclusive puesta, que duerme en el piso, que no tiene una almohada. Ese es el menesteroso, el indigente, el que vemos en la calle, el que ignoramos, el que pisoteamos. La Biblia dice que el ojo misericordioso los levanta a ellos. A mí me llama mucho la atención que siempre que se habla de los pobres y de ayudarlos, se habla del ojo. No apartes tu ojo, no apartes tu mirada. Porque muchas veces nosotros sabemos, estamos conscientes de que hay pobres, pero también apartamos nuestra mirada, apartamos el ojo. La ponemos en que en otras cosas, como lo decía el apóstol William hace unos días atrás, que muchas veces nos deslumbramos por otras cosas en el reino que son buenas, que son importantes, que edifican, pero apartamos nuestro ojo del pobre. Cuando mirar al pobre y ayudar al pobre trae bendición, trae prosperidad, trae satisfacción, pero lo apartamos, ¿por qué? Y pastor, y no lo hacemos por la recompensa que vayamos a recibir, ¿verdad que no? Pero hay recompensa. Lo hacemos por el amor, como decía el pastor lindo de la isla de Chira, de que debe de haber un amor y mirar, no apartar el ojo, porque eso traerá bendición. Y luego dice, porque dio de su pan al indigente. Qué tremendo. ¿Ves? La palabra dice aquí, indigente. El que vive quizá sin ninguna dignidad. Porque no es solamente el arroz, los frijoles, la comidita. Hay personas que viven sin dignidad, que tienen un pantalón de andarlo por meses y no tienen cómo comprar uno y no tienen cómo cambiárselo. El indigente que uno puede inclusive llevarlo a un lugar y cambiarlo y mudarlo y transformarlo y darle dignidad, porque aquí dice indigente, alguien que no tiene dignidad. ¿Cuántos zapatos tendremos nosotros en nuestro guardarropa que no usamos, que los tenemos nuevos, que los tenemos olvidados? En nuestro closet muchas veces la ropa se arruga porque ya no cabe una camisa más, porque ya no cabe un pantalón más. ¿Y qué estamos haciendo nosotros por aquellos que no tienen dignidad de cambiarse la ropa? Por aquellos que no tienen dignidad de cambiarse el pantalón. Necesitamos vaciar nuestro closet. Muchos de nosotros tenemos ropa hasta que se nos arruga y decimos, pero ¿cómo se me está arrugando la ropa? Es porque tenés demasiada ropa y necesitas hacer un cambio, vaciarla, ir a la iglesia y llevar esa ropa en buen estado, ir donde ese indigente y dárselo. No sé, a mí me parece que muchas personas deberían de ir esta mañana a revisar su guardarropa y tomar una decisión. Ahora, muchas veces, apóstol, a nosotros nos cuesta mucho sacar cosas del guardarropa porque todo nos gusta, todo lo queremos. Esto me gusta, es que me lo regaló fulano, tenemos un sentimiento. Pídale a alguien entonces, mire, tome mi guardarropa y saque de ahí la mitad de lo que hay ahí para llevárselo a los pobres y a los indigentes. Estamos en vivo por radio y televisión hablando de este tema que yo sé que el Señor lo está usando este tema para hablarnos a todos y que seamos más misericordiosos y tengamos más cultura y podamos generar respuesta ante esas necesidades, ante esas situaciones que vemos. Y cuando uno ve la Biblia, ese texto debe ser impactante hoy y debería la gente subrayarlo. Tal vez si lo volvemos a leer, mi querida Raquel. Si está en Proverbios
capítulo 22, versículo 9. Dice, el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Esto me recuerda a algo, pastor. Viera de que en el 2007 vino Dios, me llevó a un lugar aquí que queda como a 600 metros, un parque que se llama Mata Redonda. Y ahí estuve 2 años. En esa época llevábamos alimento y íbamos a evangelizar. Y cuando miré se fueron agregando y sumando y eran 150 personas. Y a mí no me gustaba como decirles indigente, yo les llamaba los siervos. Ahí vienen los siervos de Dios. Y sin saber que esto es una llave, se me abrió una puerta y luego nos mandaron a llamar de la municipalidad para darnos un lugar como a 500 metros de aquí donde estamos ubicados, llamado la Casa de la Misericordia. Un lugar donde nos daban 2-3 días para que nosotros llegáramos. Entonces nosotros lo que hacíamos era dar la palabra, ¿verdad? El alimento de la palabra y luego alimento físico. Y nosotros nos ayudaban con ropa. Y ellos se bañaban y de todo. Pero a mí me llama la atención porque yo nunca había visto de que había una recompensa. Y hoy recordándolo, ¿verdad? De que esa recompensa, esas puertas, cómo se activa la palabra, sin que uno, como dijo usted antes, lo espere, sin que uno esté haciéndolo para que lo vean. Y yo recuerdo, fue un tiempo muy bonito de 3 años que estuvimos ahí. Y un día de estos, casualmente encontraba a uno de ellos y me decían, pastora, yo no conocía a este hombre. Yo, o por lo menos no lo recordaba. Y me dice, usted no sabe quién soy yo. Y le digo yo, no, yo soy aquel hombre por el que usted oró, que tenía un cartón en la mano. Porque este hombre había llegado donde mí para decirme de que oráramos por aquel cartón. ¿Y sabe qué significaba aquel cartón? Yo dije, era su casa, era su cobija y era todo para él. Wow. Y entonces Tremendo. el principio es lo que yo digo, cómo se cumple, ¿verdad? Y gloria sea a Jesús por eso, que aún nosotros sin esperar. Una cosa entonces ¿Verdad? podríamos nosotros analizar acá en el programa. Una cosa es el pobre, una cosa es el indigente. El indigente es ya la persona que como que ha perdido la esperanza estando vivo. En extremo. Sí, ¿no? Ya es una condición de menesteroso, de sí, estar tirado en el piso. El pobre puede ser pobre, pero no está tirado en el piso, sino porque tiene escasos recursos y no le alcanza, no le rinde. Tal vez tiene su trabajito, pero no le alcanza para pagar el alquiler y comprar comida. Sí. O al revés, o compra comida y no paga el alquiler. Entonces una cosa es el indigente y una cosa es el pobre, ¿verdad? La Biblia hace como una distinción y eso lo podemos ver en el Salmo 113. En el Salmo 113 vemos que hay una distinción entre el pobre y entre, para que la gente lo busque en casa también, Salmo 113, yo creo que es el versículo 7, en la Reina Valera, se habla del pobre. Creo que lo que dice es que Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar. Entonces hace la hay una diferencia entre lo que es pobre y entre lo que es menesteroso, que menesteroso viene siendo parecido al indigente, ¿verdad? Vale, sí. Dice, Salmo 113, Salmo 113, versículo 7. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. ¿Y qué más sigue diciendo? Y dice en el versículo 8, para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Aquí me acuerdo entonces las palabras de Santiago, ¿verdad? Santiago 2.5, cuando dice, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe. El texto, y lo analizamos, dice, Dios, Él levanta. O sea, hay un principio en Dios, levantar del polvo. Vamos a empezar por ahí, levantar del polvo al pobre. O sea, Dios lo levanta, mientras hay otros que los pisotean, mientras hay otros que los olvidan. La labor de Dios o Dios está comprometido con levantar del polvo al pobre. Y hay otros, por eso muchas veces hay textos bíblicos que la Biblia nos dan asidero bíblico donde dice, no primas al pobre, no maltrates el derecho del pobre. Pero a mí me llama la atención el Salmo 113, versículo 5, gracias, aquí me están pasando otros textos que mandé a pedir, que también el profeta Samuel habla de eso, ¿verdad? Y luego dice, y del muladar al menesteroso, Pastor Edgar. Dios está interesado en sacar a los pobres de su condición. Y yo creo que Él quiere usarnos a nosotros, porque los ángeles podrían venir y hacer esa función.
los elegidos para poder sacar y restaurar a los pobres de su condición mental y también de su condición material, somos nosotros, la iglesia. Somos nosotros los hijos de Dios que tenemos enseñanza, que tenemos mandamiento. Y ante esta enseñanza y este mandamiento que nosotros hemos estado dando, gracias al Señor, en estos días atrás, tenemos que reaccionar. Y se aclaran los pensamientos, ¿verdad? Tenemos que reaccionar, Claro. porque enseñanza sin reacción, esto es esterilidad. Y yo creo que todos hemos sido en esta ¿Y la semana. fe sin obras? Es muerta. Y cuando hablamos de las obras, hablamos del dar, ¿verdad? Que la gente confunde, cada rato menciona, y la fe sin obras. Es muerta. Y se refiere a otro tipo de fe, pero aquí se refiere, Santiago, a la fe de ayudar al pobre. O sea, si no hay obras, nuestra fe es muerta en cuanto a la ayuda al pobre. Y es que, apóstol, creo que a través de esta enseñanza tenemos que reaccionar. A través de esta confrontación, porque yo veo una confrontación en esta semana del Espíritu Santo por amor a nosotros, por amor a la iglesia y por amor aún más a los pobres, de que nosotros ante esta enseñanza reaccionemos. Este fin de semana nosotros deberíamos de ir a mostrar nuestra fe en lo que hemos escuchado estos días atrás con una obra. Pienso que sería imposible que vayamos a Allí la mismo, iglesia. ahí mismo, en el barrio donde vive la gente, en la ciudad donde vive la gente, se dará cuenta que ahí en su mismo barrio hay alguien que tiene necesidad. Ya puede empezar hoy. Ya, hoy mismo. En la Alameda del Limbo, en el Callejón, en el Residencial, donde sea. Es más, los que nos están viendo saben quiénes son el indigente que usted ve ahí todos los días. Ese familiar que de repente llamó y dijo, mire, tengo tanto tiempo de no tener trabajo y es el único que trabaja. Uno no tiene que ser profeta para entender que si alguien es el único que trabaja y tiene 3 meses de no trabajar, esa persona está pasando una necesidad. Claro. Y no te llama solo para que sepas que no tiene trabajo. Es para que nosotros podamos movernos, apóstol. Creo esto firmemente. Creo que Dios está interesado, de acuerdo a este texto bíblico, de levantar al pobre. Y si Dios está interesado, ¿cuánto más yo no debo de estar Bueno, los también que interesado? seguimos a Dios, los que amamos a Dios, los que creemos que seguimos a Dios, deberíamos practicar estos principios. Ahora, en 1 Samuel 2.8, hay una referencia similar en 1 Samuel 2.8. Dice, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. ¿Está leyendo qué versión? Reina Valera, 1 Samuel 2.8. Reina Valera, ¿está leyendo? Sí. La voy a leer la Biblia de las Américas. Levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor, pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado el mundo. Lo leo en la Nueva Biblia de los Hispanos. Levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado para hacerlo sentar con príncipes. Leo la Reina Valera Gómez. Levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar con príncipe. Entonces, menesteroso, indigente, es similar. Reina Valera 1909. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso en salsa del estiércol. Atención. Atención a la Reina Valera 1909. Leo, porque esa viene con un idioma todavía más original, ¿verdad? La Reina Valera de 1909 dice: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso del estiércol. Quiere decir que el muladar es como un estiércol, un basurero, donde están los desechos, los excrementos. Ese es el muladar. La Biblia dice que Dios levanta del muladar al menesteroso. Es decir, cuando hablamos de indigencia, cuando hablamos de menesteroso, la gente que está en un basurero, En un basurero. donde hay excremento, donde hay cochinada, donde la gente hace sus necesidades. Reina Valera 1909 dice: y al menesteroso en salsa del estiércol para sentarlos con los príncipes. Ahora hay una promesa. Dios quiere sacar al pobre de su estado y al menesteroso de su estado para llevarlo a las mesas de príncipes.
Y habrá mucha gente que dará testimonio y que dirá el día de hoy: sí, un día yo estuve en la calle, sí, un día yo tuve hambre, pero hoy me siento en mesas de príncipes. Hoy mi vida cambió, porque Dios te puede cambiar. Si tú eres pobre o nos estás oyendo y tienes muchas necesidades, Dios también te quiere sacar de esa condición. Dios no quiere que usted también esté toda la vida en esa condición. Dios, pero hay que tener la fe, hay que creer. Hay gente que te da un empujón, te va a dar la mano, te va a ayudar con un diario, 2 diarios, 3 diarios, pero ya el cuarto hay que enseñar a la gente los principios, las herramientas, porque hay promesa que de ese muladar Dios los quiere sentar en mesas de príncipe.